del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifacio, saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra meditación, explicación acerca de la oración. En esta charla hablamos de la eficacia de la oración y el modo de orar. Después trataremos otros temas, la confianza en la oración, la perseverancia y la petición de bienes espirituales. En esta charla me apoyo en un libro maravilloso de Sant Alfonso María de Ligorio, El gran medio de la oración. Y también tiene el mismo texto en otro libro del mismo santo llamado La Monja Santa de Sant Alfonso María de Ligorio. Entonces continuamos nuestra reflexión sobre la eficacia de la oración. En la charla anterior hemos visto que sin oración no hay salvación. El que reza se salva, el que no reza no se salva. Sin oración no hay salvación. Ahora veamos la eficacia de la oración y el modo de orar con humildad. Un santo padre de la iglesia dijo: siendo una la oración, obtiene todos los bienes. El que reza alcanza cuanto desea. Y en eso no puedo menos de admirar el amor que Dios nos tiene. Es un gran deseo de hacernos bien. ¿Qué mayor amor puede uno demostrar a un amigo que decirle: amigo, pídame lo que quieras y yo te lo daré? Pues eso es lo que a cada uno de nosotros nos dice el Señor: pedid y se os será dado. En San Lucas 11:9, Mateo 7:7. Y Dios nos señala límites. Todo lo que quisierais, pedidlo y se os será dado. San Juan 15:7. Ahora, todo lo que pedimos, menos el pecado. Si alguien pide cosas que no son buenas para su salvación, que van a hacerle daño, entonces Dios le da otra cosa que es buena para la salvación. Afirma San Juan Clímaco que la oración puede tanto con Dios que casi le arranca la fuerza las gracias que se le pide. Somos los hombres como unos mendigos, en expresión del Salmo 39:18. Pero si queremos ser ricos, en nuestra mano está. Con pedir a Dios las gracias, las tendremos seguras. Y si pedimos mucho, se nos dará mucho. El rey David bendecía con particular fervor al Señor por esa su gran bondad en poner siempre su misericordia a disposición de nuestras súplicas. Bendito sea el Señor, que no me niega ni mi oración, ni su misericordia. Salmo 65:20. Palabras que glosa así Santo Agustín. Mientras veas que no has perdido la gracia, estás seguro, porque tampoco has perdido la misericordia de Dios. Y San Juan Crisóstomo sostiene que cuando rezamos, nos oye el Señor, aún antes de que hayamos terminado la oración. Es Dios mismo quien así nos lo promete: no habrán acabado su petición, ya la habré despachado. Isaías 65:24. Queridos hermanos, en la consagración de una iglesia, consagración que duran unas 3-4 horas, y bien el Señor Obispo hace oraciones especiales. Dios mío, dice: ¿quién quiera que venga en esta santa casa tuya, la iglesia, rezar y pedir? Escuche su oración, que sea escuchado antes de que salga de aquí. Una vez estaba después de la misa, delante de la iglesia que habíamos hace poco construido y consagrado. Una señora salió desde su carro, pidió si podía entrar. ¿Puede entrar? Claro que sí. Entró, nosotros estábamos fuera, y se oía rezar a esta persona llorando.
tenía cosas que dice el Señor, que bueno, pero rezaba en lugar santo, un lugar consagrado, un lugar donde el obispo dijo, Señor, quien quiera que venga a rezar en este lugar santo, escuche sus oraciones antes de que salga. Y bien, al salir la señora se va tranquila y sonriente. La oración, dijimos, es necesaria. La oración tiene mucha eficacia. Todo lo que pertenece, se relaciona a nuestra santificación y salvación, Dios lo concede. Ahora veamos cuáles son las condiciones que debe reunir nuestra oración, que es lo más importante en esta materia. Y bien, la oración tiene condiciones para que sea aceptada. No cualquier oración se acepta. Primero, la oración debe ser humilde. Segundo, debemos rezar con confianza. Tercero, debemos rezar con perseverancia. Con perseverancia. Muy importante. Veamos estos temas. La oración debe ser humilde. En efecto, en la Santa Biblia, el apóstol Santiago dice, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia, su ayuda, su misericordia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, da su gracia a los humildes. En Santiago 4:6. Todos se acuerdan de la parábola del publicano y del fariseo. El fariseo, hinchado de orgullo, para nada humilde, hace una oración llena de orgullo. Señor, te doy gracias que no soy como los demás, adúltero, pecador, ladrón, etc., ni como este miserable publicano, menospreciando a su prójimo. Pues esta una oración no vale nada. Mientras que el publicano, el recaudador de impuestos, consciente que es un pecador, Señor, soy un pecador, dice. Estaba ahí al entrar en la iglesia, ni hasta el triunfo levanta los ojos. Soy un pecador, Señor. Y bien, era humilde. Y Cristo dice que este hombre humilde salió justificado, perdonado, mientras que el otro no. Entonces la oración debe ser humilde. Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. La soberbia es un alto muro que se interpone entre Dios y el que reza, mientras que la oración del humilde traspasa las nubes y no se retira hasta que el Altísimo la atiende, dice el Eclesiástico 34:21. Cuando queramos, pues, pedir gracias al Señor, debemos ante todo echar una mirada a nuestra indignidad, sobre todo a las negras traiciones que a Dios hemos hecho. Después de tantos propósitos y tantas promesas, por demasiado confiados en nuestras flaquezas y llenos de confianza en Él, desesperando de nosotros mismos, podemos orar y pedir a la divina misericordia el fervor que deseamos. Sí, queridos hermanos, fuimos ingratos de haber traicionado tantas veces a Dios nuestro Señor. Bien, debemos ahora ser humildes, poner más bien nuestra confianza en Él. La oración debe ser humilde, debe ser también hecha con confianza. En efecto, leemos en el Eclesiástico que no se ha dado el caso de que alguno haya confiado en Dios y haya quedado confundido. Eclesiástico 2:11. Es decir, que no haya sido escuchado. Dios escucha siempre la oración que se hace con humildad y con confianza. Debemos, por consiguiente, rezar con confianza segura, como insinúa Santiago Apóstol, sin dudar un punto de que hemos de ser oídos. Porque el que duda en su oración es como el que oleaje del mar, movido por los vientos. A ratos confía, a ratos se desanima. El que así reza no piensa que ha de recibir nada de Dios. Santiago 1:7. Que hermanos, cuando rezamos con confianza. Claro, la oración por excelencia es Cristo que nos dio, el Padre nuestro. También el modelo de oración. Cristo en su agonía, ¿qué dice? Padre, si posible, aleje de mí este cáliz.
Sin embargo, que tu voluntad se haga y no la mía. A veces uno quiere milagros instantáneos. Pido y debo recibir absolutamente así. Espere. Una persona está enferma. Y bien, quizás su enfermedad va a hacerla pensar, reflexionar, convertir, arrepentirse, incluso protegerla ¿cómo se llama? Protegerla de accidentes, de desgracias, hasta de muerte. Entonces tiene que, Señor, aquí estoy, dame fuerza, paciencia para aguantar, para soportar, y ten piedad de mí. Y cuando quiera, Señor, ayúdame, sáname y bendiga la mano del doctor. Un día estaba dando folletos de propaganda católica en un súper, y el guardián, muchacho, le di el folleto sobre la iglesia católica, no la quiso recibir. Y dije, ¿qué eres? Dice, era. ¿Y qué eras? Era evangélico. ¿Y qué pasó contigo? Ya no creo en Dios, dice. ¿Y por qué? Porque pedí que mi papá no muriera, murió. Ya yo no creo en Dios. Hijito, usted no pone las condiciones. Dios es el Señor, dueño de la vida. Usted puede rezar por tu padre, claro, pero decir que ya no cree en Dios porque no hizo el milagro que yo pedía, esto no es cristiano. Cristo nos da el ejemplo. Padre, si posible, aleja de mí este cáliz, la crucifixión. Sin embargo, que tu voluntad se haga y no la mía. Que tu voluntad se haga y no la mía. Entonces, la oración debe ser confiada, pero Dios tiene la última palabra. Santa Mónica, por ejemplo, rezó ¿cuántos años? Que unos 18 años para la conversión del terrible Agustín. Bueno, finalmente se convirtió. Entonces tenemos que perseverar con confianza, sí, también perseverancia. Es muy importante esto. Necesariamente debemos confiar en la misericordia divina y tener la inquebrantable seguridad de que recibiremos la gracia, y entonces no nos faltará, como el mismo Divino Salvador nos lo asegura. Todo lo que pidiereis en la oración, confiad en que lo habréis de recibir y se os concederá. San Marcos 11:12. ¿Cómo podemos temer no ser oídos en la oración cuando Dios, que es la misma verdad, ha prometido escuchar al que ora? Esto lo dice Santo Agustín. Y en otro lugar añade el santo, siendo el mismo Dios quien en la Sagrada Escritura tantas veces nos exhorta a rezar, ¿cómo podrá negarnos lo que le pedimos? No, eso no es posible, responde, pues que Dios, por el hecho de haberlo prometido, se ha obligado a concedernos las gracias que pedimos. Todo lo que pedirán en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿qué podemos pedir en nombre de Jesucristo? La salvación, la santificación, la perseverancia. Esto sí, podemos pedir y debemos pedir. Sigue diciendo Santo Alfonso de Ligorio, pero yo, pensará alguno, soy pecador, merezco no gracias sino castigos, por eso temo por mi indignidad. Entonces, alguien puede decir, pero Padre, yo estoy en pecado, soy pecador, he ofendido a Dios, no merezco ni rezar. No merece rezar, pero Dios te pide de rezar, hijo. Como dije, el que está en un pozo profundo debe gritar socorro, ¿no? Entonces, si estás en pecado, bien, debes rezar. ¿Qué dice Santo Tomás? Que la oración consigue las gracias no por razón de nuestros méritos, sino de la divina misericordia. Entonces, no es porque uno es santo que Dios lo escucha. Dios, por ser misericordioso, bueno, es nuestro Padre, quiere que pidamos y Él quiere darnos. La oración consigue las gracias, la ayuda, la misericordia, no por razón de nuestros méritos, sino de la divina misericordia. Y por eso, sobre aquellas palabras de Jesucristo, pedid, se os dará, porque todo el que pide recibe. Es muy claro, pedid, se os dará. ¿Qué pedimos? Nuestra salvación. ¿Y Dios quiere nuestra salvación? Sí, Él lo dijo. La voluntad de Dios es que todos se salven. Todo el que pide, sea justo, sea pecador, baste que ore para recibir. Entonces, queridos hermanos,
Si uno está en pecado, debe rezar más. Si uno ha caído en pecado, por desgracia, debe rezar más. Debe acudir a la iglesia, debe hacer vía crucis, debe clamar al cielo, debe rezar Santo Rosario. Y verá cómo tendrá la paz y tendrá fuerza incluso de ir a confesarse y libertarse del pecado. Y bien, nuestro Señor Jesucristo quiere quitarnos de raíz toda desconfianza en la oración. En verdad os digo, que si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo concederá. San Juan 16, 23. Si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo concederá. Como si dijera, pecadores, vosotros no merecéis ser oídos por mi Padre, pero no temáis. Pedid las gracias en mi nombre, es decir, por mis méritos. Yo os prometo que os concederá cuanto le pidáis. Qué hermosas son las palabras del apóstol Santiago a este propósito. Si alguno necesita sabiduría, se entiende del amor divino, que la pida a Dios, que la concede a todos con abundancia y a nadie recrimina. Santiago 1:5. Es decir, que no nos rechaza, poniéndonos delante los disgustos que le dimos, sino que nos acoge y nos atiende, como si entonces se olvidara de todas nuestras ingratitudes. Entonces, queridos hermanos, dijimos, la oración debe ser humilde, debe hacerse con confianza y también debe ser perseverante. Debemos rezar con perseverancia. Según el gran santo obispo San Hilario de Poitiers, el secreto para obtener las gracias está en rezar con perseverancia, con perseverancia. A unos despacha el Señor en la primera oración, a otros en la segunda, a otros en la tercera, puesto que no sabemos cuántas veces ha dispuesto Dios que repitamos la súplica para despacharla. Es necesario que insistamos siempre en pedir la gracia que necesitamos. Si se trata sobre todo de la perseverancia final, es más necesario que nunca, pues esa es una gracia que no podemos merecer, como enseña la Iglesia Católica en el Concilio de Trento. No podemos merecerla así. Sin embargo, en cierto modo, podemos merecerla, dice San Agustín, con la oración, ya que rezando, ciertamente, la perseverancia final se alcanza. Pero si queremos obtenerla y salvarnos, la tenemos que pedir a Dios continuamente, dice Santo Tomás de Aquino, que es lo mismo que quiso significar el Divino Maestro con aquellas palabras. Es necesario orar siempre sin desfallecer. San Lucas 18:1. Y el apóstol con aquellas palabras que dice, orad sin interrupción. Orad sin interrupción. No basta, según esto, rezar una vez, ni unas cuantas veces, pidiendo la perseverancia. Es indispensable pedirla todos los días, para obtenerla todos los días. El día que no la pidamos, caeremos en pecado mortal y nos perderemos. Escribe San Gregorio que Dios quiere darnos la perseverancia, pero a condición de que le importunemos hasta ponerle en la obligación de dárnosla. Queridos hermanos, la gracia de la perseverancia significa llegar a la puerta de la eternidad unidos a Dios mediante la gracia, la santidad. Y Dios quiere gente responsable, gente que valora lo que quiere darnos. Entonces, quiere Dios darnos la perseverancia, pero a condición de que le importunemos hasta ponerle en la obligación de dárnosla. Y esa es la razón de aquellas palabras del Señor acumuladas y apremiantes. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. San Lucas 11:9. Pedid, buscad, llamad, sobre todo cuando aprieta la tentación, para no caer.
Entonces es cuando más urge pedir, volver a pedir hasta que veamos la tentación vencida. Entonces debemos pedir sin cesar: Jesús mío, misericordia. Señor, ayudadme. No permitáis que me aparte de ti. Y al mismo tiempo hemos de pedir a Dios el espíritu de oración, esto es la gracia de rezar continuamente. La gracia que Dios prometió a la familia de David: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de oración y de gracia. En Zacarías 12:10. Nótense las palabras gracia y oración. Van unidas, como van unidas la oración y la gracia que pedimos. El que así rece, esté bien seguro de que no caerá en los lazos que le tienden los enemigos. Es inútil tender las redes por los aires para cazar pájaros, porque las aves levantan el vuelo y burlan las redes. Así burla la tentación el que reza, porque con la oración remonta el vuelo hacia Dios, y Dios lo libre de caer. Según esto se comprende lo poco que vale la excusa del pecador que dice haber caído por no sentirse con fuerza para resistir. Porque como afirma el Concilio de Trento, Dios no manda imposibles. Lo que hace al mandar es exhortarnos a poner de nuestra parte lo que podamos y pedir lo que no podamos. Entonces, queridos hermanos, aquí dice Santo Alfonso, que nadie diga yo soy demasiado débil, soy adicto, no puedo resistir. Primero tienes que alejarte de la ocasión del pecado. Es importantísimo esto. Alejarse de lo que provoca el pecado. Es imposible no mancharse los pies si uno camina sobre el lodo. Es imposible no intoxicarse con bacterias si uno vive sobre un basurero. El que dice soy débil, no puedo dejar el pecado, no puedo resistir el pecado, y bien que sepa, está en un error total. Primero, tiene uno que alejarse de la ocasión del pecado. Por ejemplo, usted mira demasiado las redes sociales y tiene tentaciones de mirar lo que no debes mirar. Y bien, elimine esto. El Facebook te causa problemas, elimínalo. Puedes ir al cielo sin Facebook. Tienes amistades que te llevan lugar, no sé, de droga, de borrachera, de pecado, discotecas, no sé qué, y bien aparte de esas personas. Tienes una amistad malsana con una mujer, con una muchacha, con una novia o con una ex, y bien corte con esas personas. Bloquee su número, elimina su número y no frecuentarlos. ¿Quieres ir al cielo? Hombre, toma el camino del cielo. ¿Qué dijo el Señor? Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, córtalo, arráncalo. ¿Qué significa esto? Una cosa, una persona, un aparato es para ti causa de pecado, córtalo, arráncalo, sepárate de ellos. No hay de otra. No hay de otra que los hermanos. Entonces que nadie diga yo no puedo dejar el pecado porque soy débil. ¿Eres débil, hijito? Por tu culpa. Confiésate regularmente, cada semana, cada 15 días, si estás muy tentado. Confiésate, comulgue dignamente, rece tu Santo Rosario, aléjate de las personas, cosas, instrumentos malvados, cualquier persona que te manda cosas sucias, malas, y bien, ¿qué hacemos? Bloquear a esas personas, eliminarlas. Si los aparatos, bien, te causan problemas, si estás adicto a las cosas malas, a los aparatos, bien, puedes ir al cielo sin teléfono, sin celular, sin Facebook, sin internet. Pero estamos en el siglo XXI, ¿qué hacemos? Bien, ¿qué hacemos en el siglo XXI, 31? Si te va al infierno, ¿qué ganas? Nada. Entonces aquí, que hermanos, rezar, pedir, suplicar, pero también alejarse de las ocasiones del pecado. Entonces, ¿Dios da fuerzas? Claro que sí. Lo dice la Iglesia Católica en el Concilio de Trento. Dios no manda cosas imposibles. Lo que hace al mandar es exhortarnos a poner de nuestra parte lo que podamos y pedir lo que no podamos. Es decir, que cuando se nos baste la gracia ordinaria, que a nadie niega, nos advierte Dios que pidamos las gracias extraordinarias que necesitamos
y si las pedimos, Él nos las concede. Como el Señor lo ha prometido, no puede menos de escuchar al que le llama. Pero tengas en cuenta que la promesa no está hecha a la petición de bienes temporales, como la salud del cuerpo, ganancias materiales, conquistas de altos puestos o cosas parecidas. Precisamente Dios nos las quita a veces porque ve que no serían perjudiciales para el alma. Mejor sabe el médico que el enfermo lo que éste le conviene, dice Santo Agustín. Entonces, queridos hermanos, hemos dicho que la oración es absolutamente necesaria para salvarse. El que reza se salva, el que no reza no se salva. Sin oración no hay salvación. Ahora, la oración, hemos dicho también, tiene eficacia, obtiene todos los bienes, con tal que se acuerde con la voluntad de Dios para nuestra salvación. ¿Cómo debe ser la oración? Bien, la oración debe ser humilde, debe hacerse con confianza y debe ser perseverante. Perseverante. Y si lo que pedimos no llega, tranquilos, Dios sabe por qué, porque lo que pedimos quizás puede sernos peligroso. Por ejemplo, una muchacha reza mucho para casarse con este hombre y Dios ve que ese hombre va a traicionarla, hacer la vida amarga y hasta mandarla a matar. Entonces Dios no le permite, no le concede lo que pide porque sabe mejor que ella. Entonces cuando pedimos y no llega lo que pedimos, Señor, que tu voluntad se haga. Cristo nos dio el ejemplo. Padre, si posible, aleje de mí este cáliz, sin embargo, que tu voluntad se haga y no la mía. Queridos hermanos, en la charla siguiente vamos a hablar un poco más de la petición de los bienes materiales y la oración de los pecadores. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, tengo una charla, de hecho era un retiro espiritual que prediqué sobre el Padre Nuestro. Esta charla sobre el Padre Nuestro explicado está en el canal YouTube FSSPX Costa Rica. Ahí tenemos muchas carpetas sobre temas espirituales. Aprovechen. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la charla siguiente hablaremos entonces de los bienes materiales y oración de los pecadores.